Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la sesión del día 11 de agosto, nuestra sesión de la Sociedad Médica del Hospital General. Me da mucho gusto presentarles a la doctora Elvira Graciela Alexanderson Rosas, quien es médico especialista y adscrito al Servicio de Medicina Interna del Hospital General de México de la Unidad 108. El tema que va a presentar la doctora es el tratamiento actual de la diabetes y hasta dónde hemos avanzado. Me parece que este tema es del interés general para todos los especialistas y que incumbe a muchas especialidades, así que lo actualizado del tema creo que nos va a permitir tener un conocimiento más amplio sobre el tratamiento de la diabetes. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros y tiene usted la palabra. ¿Ya? Hola, buenas tardes a todos. Es que necesito la pantalla aquí, por favor. Necesito a ver, pero ahí, ya. Por favor. Estamos arreglando la situación tecnológica, en un segundito empezamos. Pues un placer estar con ustedes y el tema que nos ha tocado presentar el día de hoy es cómo hemos avanzado en el manejo integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2 y qué conocimientos nuevos hemos tenido hasta la última propuesta terapéutica que se dio hace un mes en el Congreso de la Asociación Americana de Diabetes. Entonces, en el manejo integral de la diabetes tipo 2, tenemos que iniciar este viaje platicando un poco de la historia natural de la diabetes tipo 2. Normalmente, cuando nosotros hacemos un diagnóstico de diabetes tipo 2, ya sabemos que ha pasado muchos años que el paciente tiene disglucemia y no ha sido diagnosticado. Pero algo muy importante que a veces se nos olvida es que la glucemia que primero se altera es la del postprandio. Y realmente nosotros nunca hacemos glucemias postprandiales como pruebas de screening, de valoración inicial. Entonces, fíjense ustedes que cuando empezamos a tener glucemias de ayuno alterada, la glucemia del postprandio lleva mucho tiempo que ha estado descontrolada y eso tiene un interés muy particular porque la glucemia postprandial se relaciona con la participación del vaso sanguíneo en la generación de enfermedad cardiovascular. También sabemos que cuando hacemos el diagnóstico, la célula beta ya ha fallado cerca del 50% y el componente de resistencia a la insulina está presente desde el principio. Fíjense ustedes que la función de la célula beta declina a medida que la diabetes progresa. Desde el diagnóstico empieza a haber una declinación paulatina que nos lleva a tener inicios de terapéutica con insulina desde el principio. Desde hace muchos años, sabemos desde 1995 que se publicó el estudio prospectivo del Reino Unido en que había pérdida progresiva de la función de las células beta independientemente de la terapéutica que se empleara en ese entonces. Solo había sulfonilureas, la dieta, metformina y algunas insulinas. Esto ha cambiado y lo vamos a ver más adelante. ¿Quién nos dio la pauta de este cambio? Bueno, el doctor Rael de Fronzo, en el 2008 en el Congreso de la ADA y publicado en el 2009 en Diabetes Care, nos hace una propuesta porque los mecanismos que se conocían que favorecían la hiperglucemia eran muy poquitos. Y entonces él dice, se atreve y dice, le voy a denominar a 8 mecanismos fisiopatológicos que yo conozco o que he estudiado que favorecen la hiperglucemia. Le voy a denominar el octeto ominoso porque es el que nos está favoreciendo que el paciente permanentemente tenga hiperglucemia. Y así le dio el apoyo para que se considerara la disminución de la masa de células betas y de secreción de insulina como parte de la
el mecanismo fisiopatológico, la disminución del efecto incretina, la disfunción metabólica y endocrina del adipocito, empezó a vislumbrarse los cambios en la reabsorción de glucosa a nivel renal, la disminución de la captación de glucosa con incremento de resistencia a la insulina. El cerebro como un órgano importante de regulación glucémica, el aumento de la gluconeogénesis que ya sabemos que ocurría en hígado, y vean ustedes una parte importante, el reconocer que el islote pancreático no solamente era célula beta, sino había célula alfa que producía glucagón y que favorecía la hiperglucemia. Y para complicar las cosas, en el 2016 se publica esto que se denominó constructo céntrico de la célula beta, los 11 onerosos, y se agregan 3 mecanismos fisiopatológicos más para poder diagnosticar hiperglucemia y diabetes, por supuesto, y se considera entonces la participación de el intestino delgado, el intestino grueso, el bioma intestinal. Se considera la diabetes una enfermedad inflamatoria y se considera que el estómago y el intestino delgado juegan un papel muy importante en la reabsorción de glucosa y nos dan una idea de qué fármacos en el 2016 podían estar participando en la regulación de la glucosa. Esto obviamente llegó a considerar que la diabetes es una enfermedad muy compleja, no era solo incremento de glucosa, y así tenemos las complicaciones de la diabetes tipo 2, micro y macrovasculares. Habitualmente es como nos llegan los pacientes, con muchas comorbilidades como hipertensión, obesidad, dislipidemia, etcétera. Sabemos que el control de la diabetes en nuestro país es muy pobre, 25% en el último ENSANUD, dicen de la población que tiene diabetes, está controlado. Tenemos también muchas afecciones como efecto colateral de la enfermedad y del tratamiento que nosotros damos, como el aumento de peso, la presencia de hipoglucemia. No hemos todavía educado a todos nuestros pacientes para que se haga un monitoreo adecuado de la diabetes. Y tenemos obviamente muchos pacientes que nos llegan con afección renal y que tenemos que adecuar porque tienen regímenes complejos de tratamiento. Entonces, esto nos llevó a reflexionar desde el 2011 qué son los objetivos que yo busco en un paciente con diabetes. Han sido muy diferentes de cuando se empezó a conocer la enfermedad allá a inicios del siglo pasado y a estudiarse en forma adecuada, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de modificar los procesos fisiopatológicos, algo que nos cuesta mucho trabajo, disminuir el exceso crónico de combustible, que se oye muy bonito, pero lo que quiere decir es que los pacientes ingieren muchas calorías. Hay que preservar la función de la célula beta, la disfunción del tejido adiposo que confiere un estado de inflamación al cuerpo humano cuando está con diabetes. Se trata de restablecer la función adecuada del islote, el efecto alfa, el estrés oxidativo y disminuir el proceso de inflamación. Y vamos a ver cómo es que se ha ido haciendo y hasta dónde hemos llegado en su conocimiento. ¿Qué beneficios potenciales buscamos? Primero, y eso nos involucra a los médicos, disminuir la inercia clínica. Como que creo que está bien controlado, como que voy a seguir más o menos igual en el tratamiento y no lo modifico. Y obviamente esto debe de ser modificado de una forma expedita, porque si esto se retrasa, los pacientes van a tener muchas complicaciones cuando ya los tratemos de controlar. Tratamos de tener la hemoglobina glicada en meta y van a ver que no es lo mismo un joven que un adulto o un adulto mayor. Tienen niveles de glucemia diferentes y hemoglobinas glicadas diferentes. Tratamos, obviamente, de mejorar la calidad de vida, tener un buen control metabólico y, sobre todo, reducir las complicaciones micro y macrovasculares, porque los pacientes diabéticos de lo que se mueren son enfermedades macro y microvasculares. Y obviamente creo que todos lo hemos visto. Adecuamos siempre o a tratar de buscar cuánto es el peso corporal ideal y que los pacientes no gasten mucho en los medicamentos. Entonces, la pregunta que todo clínico se tiene que hacer, ¿qué metas de control metabólico busco en pacientes con diabetes tipo 2? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento?
La búsqueda de fármacos que se consideran ideales y cuáles son, que no tengan efectos adversos como hipoglucemia. Ustedes se han de recordar, allá cuando yo era residente en la muy prehistoria, nos decían, si un paciente hace hipoglucemia, el efecto más deleterio que puede tener es que tenga neuroglucopenia. Ahorita sabemos que eso ha cambiado. El primer efecto grave que hay cuando hay hipoglucemia es arritmia cardíaca letal y los pacientes pueden morir por eso. Entonces siempre tratamos que los medicamentos tengan poco efecto de hipoglucemia, que no desarrollen cáncer, que sean seguros desde el punto de vista cardiovascular y renal, que tengan impacto bueno en la obesidad, que no cuesten mucho. Y vamos a ver ahorita la propuesta que hizo la ADA este año. Y obviamente el ejercicio físico y la alimentación saludable. Dicho sea de paso, la alimentación saludable es de lo que más trabajo nos cuesta en que el paciente se adecue. ¿Y cómo seleccionamos los fármacos nosotros en la diabetes? Esto ha cambiado, esto no era así hace algunos años. Ahora sí buscamos las características del fármaco en cuanto a su mecanismo de acción, que sean efectivos, medido esta la efectividad como reducción de la hemoglobina glicada, que sean potentes, medida la potencia también, cuánto reducen la hemoglobina glicada, que tengan pocos efectos secundarios, pocas contraindicaciones y el costo no sea muy alto. Hay que evaluar al paciente. Los pacientes diabéticos son diferentes uno a otro. Unos pueden ser con sobrepeso, otros pueden estar descompensados o no, otros pueden tener comorbilidades, etcétera. Y obviamente nosotros con seguridad damos ciertas medidas terapéuticas apoyados en los resultados de los estudios clínicos controlados y de seguridad cardiovascular. La eficacia y en particular aquellos que han demostrado que reducen los eventos macro y microvasculares. Entonces vean ustedes cómo las propuestas, esto es un avance, las propuestas de tratamiento primero van recomendado en base a la fisiopatología qué es lo que podemos usar. Y por ejemplo, dicen, tengo la necesidad de disminuir el vaciamiento gástrico, volverlo lento para que se absorban menos carbohidratos, puede usar análogos de GLP-1, metformina o inhibidores de la glucosidasa. Si yo tengo necesidad de incrementar la disminución de la resistencia a la insulina, pues uso metformina o tiazolidinedionas. También la disminución de la secreción de glucagón, uso de inhibidores de la DPP4, análogos de GLP-1, etcétera. Entonces vamos viendo que las recomendaciones van mucho en función de los mecanismos fisiopatológicos que originan la enfermedad. Entonces fíjense que este conocimiento ha llevado a que las decisiones terapéuticas en la diabetes tengan dos vertientes. Uno, el control glucocéntrico, que eso se ha ido abandonando porque quieren que la enfermedad se trate desde una forma integral, como vamos a ver en un momento. Y esto se dio a raíz de los resultados del estudio KPDS, de los resultados de los tratamientos intensivos y obviamente no solo la hemoglobina glicada importa, importan los lípidos, el peso corporal, la presión arterial, etcétera. Y obviamente, desde el 2007 se exige por parte de la FDA estudios de seguridad cardiovascular en todos los pacientes que van a recibir algún fármaco. Los fármacos tienen que tener reportes de seguridad cardiovascular para que puedan ser recomendados. Y van a ver por qué. La eficacia medida en disminución de la hemoglobina glicada fue referida desde el 2000, probablemente desde antes, en el 98, por los estudios UKPDS. Y ahí se demostró que por 1% de disminución de la hemoglobina glicada, vean ustedes, disminuía un 21% las muertes relacionadas a diabetes, infarto 14%, las microvasculares en donde destaca la enfermedad renal crónica y la afectación ocular, y los desórdenes vasculares periféricos, vean el porcentaje, es muchísimo. Y entonces viene la pregunta importante que hacen nuestros residentes. Si me llega un paciente con hemoglobina glicada de 12 y a los 3 meses me bajó a 11, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? ¿O me empiezo a angustiar porque todavía está muy por arriba de la meta? Pues no, el estudio KPDS nos dice
que si bajas 1%, aunque andes en un nivel alto, es bueno. O sea, sí es benéfico para el paciente, entonces vale la pena ir por ese 1%. Digo, normalmente tenemos más descenso, ¿no? ¿Qué nos dio esta pauta? Bueno, fíjense que en Estados Unidos se hicieron 3 estudios muy importantes. El estudio veteranos, el estudio ACOR y el estudio ADVANCE. Y aquí se comparó si llevaba yo a los pacientes con tratamiento intensivo a cifras de 6.9 en uno, de 6.4 en otro y de 6.5 en otro, de hemoglobina glicada, o los tenía con tratamiento estándar. Entonces fueron resultados muy interesantes porque los niveles de hemoglobina glicada dieron algunas cosas que aportaron al conocimiento. Lo primero es que los pacientes que tenían un control rápido e intensivo disminuían la mortalidad cardiovascular siempre y cuando eran pacientes de reciente diagnóstico, no tenían comorbilidades, etcétera. Pero se empezaron a dar cuenta que los pacientes que ya tenían mucho tiempo de evolución, que tenían muchas comorbilidades y que tenían afecciones de otro tipo, la mortalidad se incrementaba. Y se trató de darle explicación de muchas formas, cómo, por qué pasa esto. Y la conclusión final, después de muchos estudios, fue que porque cuando a esos pacientes que ya tenían comorbilidades y mucho tiempo de evolución, los llevábamos a cifras de control muy estricto, hacían hipoglucemia y se morían por eso, independientemente del fármaco que se estuviera empleando, ¿no? Entonces, vamos a hacer una revisión histórica. ¿Qué es lo que se usó inicialmente en forma oficial para tratamiento de la diabetes tipo 2? Bueno, en 1921, Banting y Betz empezaron a usar insulina. Y entonces vean ustedes cómo han ido evolucionando las terapéuticas, sulfonilureas, repaglinidas, glicacidas, etcétera, tiazolidinedionas, hasta llegar a este momento en que tenemos una gran cantidad de fármacos que nos pueden ayudar en el control de la diabetes, y no nada más la metformina, destacando los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de CGLP-2. Y esto ha cambiado el panorama de qué es lo que tengo que prescribir a un paciente. Lo vamos a ver más adelante, pero la estrategia de solo manejo el estilo de vida y dar una monoterapia inicial ha ido cambiando, y la recomendación casi siempre en las cortes internacionales es usa terapia de combinación desde el principio. Los endocrinólogos clínicos de los Estados Unidos también nos dan esta visión y la recomendación es muy similar. Incluso ellos dicen, si tienes muchos problemas para controlar un paciente, puedes incrementar a terapias triples con y sin insulina. ¿Cómo se basó esta decisión? Yo les traje ejemplos porque no es la plática del día de hoy hablar en forma profunda de los estudios, pero una familia terapéutica que hemos empezado a usar desde por lo menos 5 a 7 años para acá son los inhibidores de CGLT2 que funcionan a nivel renal. Todos los inhibidores de CGLT2 que tenemos en México, empaglifoxina, canaglifoxina y dapaglifoxina, tienen estudios de seguridad cardiovascular. Y lo más interesante, y por eso se los quise traer, fíjese que estos fármacos que fueron ideados inicialmente para controlar la glucosa, se han visto rebasados por eso, y ahora sabemos que tienen importancia en la reducción del peso corporal, en el control de la presión arterial y en otros mecanismos de enfermedad que son favorecedores. Ahora incluso se han estudiado para pacientes con falla cardíaca y en población no diabética. Entonces ha habido una revolución con este conocimiento por esta familia terapéutica. Y hace 10 años aproximadamente se empezaron a usar en México los inhibidores de la DPP4 y también tienen sus estudios de seguridad cardiovascular, y es muy interesante porque hablan de que los pacientes no tienen incremento de la mortalidad cardiovascular comparada con los placebos, lo cual nos da seguridad para su uso aún en población de adulto mayor.
Por ejemplo, los inhibidores de GLT2, ¿por qué mecanismos se considera que tienen, por ejemplo, mejoría de la bioenergética cardíaca? Y ya se ha podido estudiar los mecanismos enzimáticos que están involucrados, la disminución de la sobrecarga hemodinámica, la función renal que se ve favorecida, y así podemos ver que existe una serie de mecanismos que han hecho posible que uno considere que los inhibidores de CGLT2 en los pacientes diabéticos y en no diabéticos tienen este efecto importante, disminuyen glucotoxicidad, el peso corporal baja, tenemos control de la presión arterial en forma más adecuada y la inflamación per se que condiciona la diabetes tipo 2 está disminuida, lo cual los hace elegibles. Hace un año, en plena pandemia, lo que es el Colegio de Nefrólogos de los Estados Unidos, fíjense qué tan importante fue que ponen como primera línea de tratamiento, además del cambio de estilo de vida, la metformina y los inhibidores de CGLT2. O sea, ya le entran desde el principio y no se esperan a que el tiempo pase y poder darle al paciente alguna otra terapéutica. Solo la recomendación es que el filtrado glomerular esté arriba de 30 cuando iniciamos y bueno, la metformina, como ven ustedes ahí, también están, si están con cifras bajas, menos de 45, usamos a mitad de dosis. Si está en menos de 30, la descontinuamos y obviamente en los pacientes con diálisis no pueden usarse. Si no hay control, entonces se usan las otras familias terapéuticas. Otra familia que fuimos conociendo hasta hace poco tiempo, yo creo que tendrá unos 10 años, es los inhibidores de la DPP4 y las sincretinas, los agonistas de GLP-1. Y este trabajo publicado por el doctor Dan Drucker de la Universidad de Toronto, con quien hemos trabajado, evidencian que existen sustratos en diversos órganos, en las células progenitoras, en lo que es el endotelio vascular, en el riñón, en el corazón, en el cerebro, en el tejido adiposo, y que la acción que se genera en esas zonas es lo que hace que funcionen bien desde el punto de vista cardiovascular. Esos son los DPP4 que tradicionalmente conocemos en México. Hay un quinto, la gemigliptina. Sin embargo, la estructura, salvo Bilda y Saxa, que son muy parecidas, las demás son molecularmente diferentes. Los agonistas de GLP-1 es otra familia terapéutica, pero que tiene mucha ligazón con las incretinas. Y estas, vean ustedes, tiene efectos benéficos multifactoriales en donde ustedes quieran. Y obviamente van en relación al donde se ha demostrado el beneficio en los pacientes que tienen diabetes, ¿no? Y que usan incretinas. Los receptores en ciertos órganos favorecen que tengan una mejor acción. Les traje el ejemplo de una molécula de GLP-1 humano. Es un péptido realmente no largo, que tiene una vida media muy cortita, de 2 minutos. Por eso es que no podemos regularlo en forma adecuada. Se produce a nivel intestinal y es secundario a la ingesta de alimentos. Si no ingerimos alimento, no se produce. Pero como vive muy poquito tiempo, necesitamos alargarle la vida o usar fármacos que alarguen el GLP-1 humano, cuya acción importante es favorecer la producción de insulina por la célula beta y disminuir la producción de glucagón por la célula alfa. Y así tenemos los agonistas de GLP-1 que han podido fabricarse y que son de diferente familia. Los basados en exendina son 53%, 50% similares al GLP-1 humano. Podría decir más bien diferentes, porque se sintetizan de la saliva del monstruo de Gila. Y obviamente, pues es un animal diferente, estructuralmente es muy distinto. Pero tenemos los análogos de GLP-1, que son los que más usamos, que vean ustedes son homologados más o menos un 90-97% con el GLP-1 humano. Hay pequeños y hay grandes. De los pequeños, los que más usamos en lo que se ha investigado y publicado
acerca de seguridad y eficacia son los pequeños, representados por liraglutide y por semaglutida. Ahora mismo, estos que estamos viendo en la pantalla son de administración parenteral, pero este año próximo pasado ya se sintetiza semaglutida en forma oral y ha sido más aceptada por los pacientes, aunque es un poquito menos el efecto de control, es más aceptado porque es oral y no se tienen que estar inyectando por semana a los pacientes. La vida media también varía y les llamo la atención al final de la pantalla, en donde encontramos que semaglutida se tiene que administrar cada 7 días. Tenemos exenatide cada 14 días. Y así vamos viendo que la mayoría de los medicamentos en este avance en la terapéutica lo podemos ir haciendo por semana o por 2 semanas y los pacientes tienen una mejor aceptación del tratamiento. Vean ustedes aquí un ejemplo de semaglutida, cómo al aplicarlo, la disminución de la glucemia es evidente en comparado con el placebo. Más allá del efecto glucémico, entonces los agonistas de GLP-1 tienen a nivel de corazón efectos muy importantes, tienen efectos muy importantes a nivel periférico en el mismo endotelio vascular y ustedes van a ver que en la actualidad los servicios de cardiología se apoyan mucho en estas terapéuticas para poder controlar a los pacientes diabéticos que tienen, por ejemplo, isquemia o que han tenido ya un infarto o que tienen afectaciones endoteliales medidas por PET, en donde hay procesos inflamatorios graves de aterosclerosis y se ven beneficiados los pacientes. Bueno, esta es una noticia interesante. Tirzepatida, nombre comercial Mounjaro, lo puse porque no hay en México. Se acaba de presentar en la ADA en junio de este año y es maravillosa la molécula. Es un polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa más un GLP-1. O sea, viene mezclado en la misma pluma y tiene obviamente un efecto muy interesante. Fíjense, siempre va a ser dependiente su liberación de la ingesta de alimentos, pero el estudio Surpass demostró que tenía después de 52 semanas una pérdida de peso de 12 kilogramos similar a los pacientes que les hacen cirugía bariátrica. Se administra semanalmente, sin embargo el costo, hicimos el cálculo y sería como 9,000 pesos al mes. O sea, no hay forma de que sea fácilmente usado por las personas que tienen la enfermedad, pero bueno, ahí va y es lo último que hay de hace 2 meses, fresquecito. Las recomendaciones de los endocrinólogos clínicos, lo que yo les decía hace un momento, dicen, no, pues tú éntrale con terapia de combinación desde el principio. Obviamente no hay una terapia recomendada en un paciente determinado, porque esto va a ser analizado dependiendo de las características clínicas que tenga cada paciente. No vamos a decir a todos los diabéticos les vamos a dar lo mismo, no se puede. A este paciente que tiene riesgo de hipoglucemia le damos al que tiene exceso de peso corporal le damos al que puede recibir sulfonilurea se las damos, etcétera. Eso tiene que ser muy analizado por cada médico y por cada paciente. Esto se vio así como transformado, discutido en Berlín en el 2018. Ese mismo año, ese mismo día se publicó este consenso del grupo europeo y del grupo americano y ellos tomaron la decisión de recomendar a los pacientes ciertas metas de cuidado en donde el paciente participaba mucho y que yo se las puse desglosadas aquí. Por ejemplo, lo primero es, ya considero al paciente en 3 formas. Si es un paciente que tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, o si tiene insuficiencia cardíaca, o si tiene enfermedad renal, y las recomendaciones son distintas. Esto no se había hecho antes, esto es nuevo. Y obviamente el considerar también si este paciente tiene riesgo de hipoglucemia, o tiene sobrepeso, o no tiene dinero para costear su tratamiento. Entonces, fíjense qué nos hace este análisis, se los desglosé en forma muy sencilla.
Evaluar si el paciente diabético tiene enfermedad cardiovascular arteriosclerótica establecida o enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero ya no era como antes, de que íbamos a analizar si el paciente tenía el descontrol glucémico nada más o no. Eso ya es otro aspecto. Tratamos siempre de minimizar la ganancia de peso o promover la pérdida, minimizar el riesgo de hipoglucemia, siempre considerar el costo de los fármacos, intensificar las terapias inyectables, no toqué insulinas ahora porque era un tema demasiado amplio, y obviamente cuando usamos terapias orales más terapias inyectables. Luego, ojo, tu paciente diabético tiene que tener monitoreo de lípidos, hemoglobina glicada, peso corporal y presión arterial. Las dos primeras, obviamente, en los 3 o cada 3 meses. Y el peso corporal y la presión arterial, también el paciente nos va a ayudar, igual que con el monitoreo ambulatorio de la glucosa. Enseñar al paciente que aprenda a cuidarse, involucrar a la familia, dar educación en diabetes y considerar los aspectos emocionales del paciente. Por vivir en estrés continuo le hace tener dificultad para cumplir con las metas. Y aquí viene algo diferente. La meta de hemoglobina glicada en adultos se estandarizó menos de 7%. Hay algunas agrupaciones que consideran 6,5, como por ejemplo las metas más estrictas que les pongo aquí, pero siempre y cuando el paciente sea de reciente diagnóstico, tenga un autocuidado adecuado, una esperanza de vida muy larga y que no tenga enfermedad cardiovascular significativa. Y vean cómo en los adultos mayores que tienen riesgo de hipoglucemia severa, podemos ser tan elásticos como llevar la hemoglobina glicada hasta 8% y considerarla que es adecuada. Entonces, eso es algo importante. Esta publicación que salió hace unos meses fue muy importante y les resumo aquí. Los pilares del tratamiento en el paciente con diabetes para reducir sus complicaciones son el manejo del control glucémico, la presión sanguínea, el manejo de lípidos y obviamente agentes que disminuyen la progresión de la enfermedad renal. Las metas en la presión arterial, por ejemplo, nos dicen que el objetivo es 140/90, pero si tiene otras afecciones el paciente o si se trata de mujeres embarazadas con nivel de evidencia C, pues tendremos que usar metas un poco más estrictas. Y nos proponen este algoritmo que no lo vamos a revisar todo. Lo que destaca es la recomendación que ya sabemos nosotros. Cuando iniciamos con un agente, cuando iniciamos con 2 agentes, la gran mayoría de las recomendaciones es con 2 agentes y obviamente destacan los ARA2 y los inhibidores de la ECA, que son también favorecidos con la adición de los bloqueadores de los canales de calcio cuando el control no es adecuado. O sea, ya le dan importancia a la hipertensión. Ahora al colesterol, vean ustedes, bueno, modificar el estilo de vida, por supuesto, pero hasta hace muchos años veíamos colesteroles LDL, que en nuestro país es súper importante, la enfermedad HDL baja, y veíamos 120, 180 y no pasaba nada, ¿no? Pero ahora las metas en el paciente diabético deben ser menos de 70 si el riesgo es alto. Los diabéticos son de muy alto riesgo. Y obviamente menos de 50, vean eso, nada más imagínense, si ya han tenido un evento cardiovascular. Si el riesgo es alto y no tiene mayor problema, usamos colesteroles de menos de 100, los triglicéridos menos de 150, y vean eso, las HDL más de 40 en hombres y en mujeres más de 50. Pero vean en sus pacientes, ¿cuántos de nuestros pacientes llegan a la consulta y lo que tienen es HDLs de 30, de 20, y obviamente eso les confiere un muy alto riesgo cardiovascular? Entonces, los cardiólogos del ACC nos han recomendado que las terapéuticas vayan en relación a los niveles que les acabo de comentar. Ya ahora destaca los PSK9 inhibidores. Son muy caros, pero son de mucha utilidad. ¿Qué sí nos hacen recomendación que podemos nosotros ayudar a los pacientes?
Pues usar terapia con estatinas de alta y moderada intensidad. Por ejemplo, en los pacientes que tienen lípidos muy altos y que queremos bajarlos al 50% de esa cifra que tienen de LDL, se recomienda usar atorvastatina de 40 a 80 miligramos y rosuvastatina de 20 a 40. Esos se consideran de alta intensidad. Y de moderada intensidad, si queremos reducirlos de 30 al 50%, usamos algunas de estas mismas a dosis más bajas, pero también usamos otras moléculas como pitavastatina, que es muy segura. El sobrepeso y la obesidad. Si nosotros vemos a nuestros pacientes diabéticos, pues la gran mayoría nos curan por la Virgen de Guadalupe y por el Santo Papa que hacen la dieta y el ejercicio, y no es cierto. Entonces es algo que independientemente del nivel de índice de masa corporal que tenga, se tiene que recomendar. Sin embargo, se puede ayudar con farmacoterapia y con la cirugía metabólica que ahora ha sido muy socorrida, ¿no? De todas estas opciones que nos da la Asociación Americana de Diabetes, quizá la más segura para usarlo en un paciente que tenga diabetes o que tenga incluso prediabetes, sería, les llamo la atención, al final de la línea, en donde vienen los agonistas de GLP-1 y ya bien recomendados, la liraglutida, para poderse utilizar de forma parenteral, y ha demostrado un efecto benéfico en la reducción del peso corporal. Tenemos otras familias terapéuticas que seguramente ustedes han evaluado, ¿no? También otra cosa que se ha utilizado mucho es la terapia con aspirina. Ojo, pero eso solo se debe de usar en prevención secundaria, en pacientes con diabetes y que tengan enfermedad cardiovascular arteriosclerótica establecida. En pacientes que tengan ya ese establecimiento de la enfermedad y que sean alérgicos a la aspirina, se recomienda clopidogrel en las dosis que ustedes ven. La terapia dual con dosis baja de aspirina y clopidogrel se da más en pacientes que han tenido síndrome coronario agudo y que requieren ese tipo de terapéutica. En prevención primaria es muy discutido usar la aspirina, muy discutido. Hay estudios que han demostrado que se puede usar en diabéticos tipo 1 y tipo 2 y en pacientes que tienen o que no tengan enfermedad cardiovascular, hombres o mujeres, pero esto ha dado mucha controversia. Lo que sí está aceptado es que se use en prevención secundaria. Bien, ya para finalizar, podemos decir que recordar siempre que para prevenir las complicaciones, buscar la meta de 7% o menor parece conveniente, ¿no? Sin que se produzcan hipoglucemias. No retrasar la intensificación del tratamiento. Y aquí les quiero comentar, que no lo hice durante la plática porque lo quise dejar al final, que hicimos un estudio multicéntrico que se llamó el estudio EDGE. Ese estudio se hizo en México, en muchos lugares, para ver cuándo nosotros hacíamos la intensificación del tratamiento, cuándo modificábamos la terapia. Y entonces la recomendación cuando estaba ese estudio era que a los 3 meses se modificara. Y el resultado fue que pasaban 15 años sin que el médico hiciera el cambio de fármaco o de adición. Entonces sí estaba muy ligado con la inercia clínica que yo les comentaba, ¿no? Como que estás controlado, como que digo que vas bien y como que te sigas con lo mismo, ¿no? Y eso no funciona así. Y hay que enseñarle al paciente y a la familia, porque el pobre paciente está sufriendo, que le damos la alimentación saludable y llega la familia y todos los días come pizzas y tacos, ¿no? Entonces, como que tiene que entender la familia que esto es algo que deben de hacer, y ahí la educación del paciente, los educadores de diabetes lo hacen muy bien, pero cuando no tenemos educadores en diabetes, pues lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Enseñarle al paciente. ¿Por qué? Por ejemplo, en el monitoreo de la glucosa. Nosotros, pues estamos con ellos cuando van a la consulta, pero ellos en la madrugada, que es cuando más se presentan las hipoglucemias nocturnas confirmadas, pues no está el médico, ¿no? Y tiene que saber qué hacer. Y tiene que saber la familia qué hacer, enseñarle al paciente qué es lo que tiene que solucionar en ese momento.
Hay que analizar muy bien cada caso y nosotros decidir. Los que están oyendo esto son los expertos. Nosotros nada más transmitimos las recomendaciones. Contemplar si inicio con terapia dual o triple, puede ser, o a lo mejor inicio insulina desde el principio, que no fue tema del día de hoy, pero es un aspecto muy interesante a considerar, porque en muchos años anteriores nos decían, no, pues la insulina la vas a empezar cuando el paciente ya esté muy mal. No, ahora se tiene que empezar desde etapas tempranas, que la hemoglobina glicada está arriba de 9, no puedes esperarte. Entonces va uno modificando estos aspectos, ¿no? Hay que llevar al paciente a metas, recordar que la muerte de los pacientes diabéticos es por enfermedades macro o microvasculares. En nuestra época de residentes, de los que habemos aquí, creo que sabíamos que los pacientes morían más de estado hiperosmolar o de cetoacidosis diabética, etcétera. Ahora mismo lo que pasa son las enfermedades macro y micro. Nosotros recibimos muchos pacientes con enfermedad renal en estadios terminales porque han avanzado la enfermedad. Y seguramente cardiología recibe muchos pacientes con enfermedad coronaria, los neurólogos, muchos pacientes con enfermedad vascular cerebral. Ya el tratamiento de lo que hemos avanzado tiene que ser integral y no solo basado en glucosa, o sea, lípidos, hipertensión, obesidad, etcétera. El legado metabólico es bien claro. Hay que llevar al paciente lo antes posible y por el mayor tiempo a una meta que sea la adecuada que hemos mencionado el día de hoy en todos estos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alexanderson. 10 minutos para alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la doctora Alexanderson? ¿Tomar algunas preguntas? Así es, doctor Durán. Doctor Zamudio, de epidemiología, pregunta: respecto a la disminución de leptina asociada a la presencia de Lactobacillus plantarum, ¿qué tanto impacta en el control metabólico y cuál es la recomendación, doctora Alexanderson? No, es aquí. ¿Listo? Sí, hay estudios que se han hecho con lactobacilos, que de hecho ahorita los laboratorios Columbia lo están promocionando mucho, y que sí se ve que hay un efecto benéfico en el paciente que tiene síndrome metabólico. No lo han hecho exclusivamente en el paciente con diabetes. Tenemos algo de información sobre ello, pero no para recomendarla ahorita, ¿no? De acuerdo, doctora Alexanderson. También la doctora Virginia comenta que uno de los grandes retos es la educación y la adherencia del tratamiento a los pacientes con esta enfermedad, la diabetes. Aunado a estas comorbilidades, ¿cuál es la piedra angular para invitar al paciente a que se adhiera a este tratamiento? Sí, bueno, los educadores en diabetes tienen mucho el tratar de enseñarle al paciente, obviamente, qué es su enfermedad, porque muchas personas piensan que la diabetes solo es control de glucosa. Ellos se encargan de hacer este tipo de adiestramiento. Lo que sí les quiero decir es que cuando no tenemos educadores en diabetes, pues la chamba la tenemos que hacer. Y tratar de enseñar al paciente y a la familia qué es lo más conveniente para su control. ¿Ok? Pues no cabe duda. Adelante. Que no hay enfermedades, doctora. Hay enfermos y cada tratamiento en específico se debe individualizar, ya que la mayor parte de estos pacientes no solamente tiene diabetes, sino tiene enfermedades cardiovasculares u otro tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Completa. Hola, doctora. Bueno, usted es prácticamente experta en esta área, ¿no? Buenas tardes, doctora Elvira. No me queda más que felicitarla, increíble. Yo he tenido muchas oportunidades de ver pláticas acerca del tema de la diabetes y nunca había encontrado a alguien que
mencionara o pudiera haber digerido el tema tan específico y con tantos puntos tan exactos. Quiero felicitarle, la verdad que tantas dudas que tenía me ha resuelto. Yo quería preguntarle en cuanto a la batalla con todos los aspectos cardiovasculares, de complicaciones crónicas, ¿cuál cree que sea la mejor alternativa para desaparecer todas estas situaciones que llegan a presentar los pacientes con diabetes? No, sí, Sí, es una pregunta por demás importante. En este mes, agosto, es el Congreso Europeo de Cardiología y vamos a asistir. Aquí lo interesante es que los cardiólogos se han inmiscuido mucho en la terapéutica de la diabetes. Ellos, como primera recomendación, usan agonistas de los receptores GLP-1 y lo que más están usando es semaglutida. Eso es como lo más importante. Si el paciente tiene alguna afección renal inicial o está teniendo algo de falla cardíaca, y recomiendan los inhibidores de SGLT2. En esas dos familias terapéuticas básicamente están trabajando y es lo que más están usando por su seguridad. ¿Okay? Sí. Doctora Alexanderson, una persona en el público levantó la mano. Si nos puede ayudar a abrir su micrófono, la doctora que levantó la mano. Mi amiga Eta. Eta Rosenfuller. Eta, abre tu micrófono. Eti. Manda una solicitud de audio. Permítame, doctora. Sí. Si alguien más del público quisiera participar con una pregunta, está abierto el chat o puede levantar la mano y abrir su micrófono. Damos un minuto, doctora Alexanderson, si nos permites. Sí, sin problema. ¿En el chat? No, ya se leyeron los comentarios y preguntas, doctora, en el chat. Uh-huh. Muchas gracias, doctora Alexanderson. Doctora Alexanderson, tocaste un punto que es bien importante y los que somos no expertos en el manejo de la diabetes y que sí nos refieren los pacientes. De hecho, a veces hay pacientes que dicen sus familiares, le dejamos de dar el medicamento porque se le baja mucho el azúcar cuando le hacemos la prueba en la casa. Y entonces ya no le estamos dando porque ya nos da miedo. Entonces mi pregunta es, tú lo mencionaste, pero la verdad es que no sabemos cuál es la mejor conducta en la hipoglicemia severa nocturna. Muchas gracias. Bueno, en la hipoglucemia nocturna confirmada es muy habitual que se dé por el uso de insulinas. Por eso, empezando con el primero, ¿no? Las insulinas más seguras son las análogas como de Gludec y la U300 de Toujeo, ¿no? Que son las que más usamos, la Yarkina U300. Aún así puede haber hipoglucemia nocturna confirmada, pero los estudios que se han realizado evidencian que la presencia de hipoglucemia nocturna es muy poca con esas insulinas. Se ve más con la insulina NPH. Entonces, ahorita lo que nosotros estamos tratando de hacer es quitar las insulinas humanas y usar más insulinas análogas en ese sentido. ¿Qué otros fármacos condicionaban mucha hipoglucemia? Las sulfonilureas. Y ustedes vean lo que te llegan los pacientes al hospital es con muchísima sulfonilurea. Las sulfonilureas que se consideran seguras son glicazida, glipizida y glimepirida.
Ya la glibenclamida no. ¿Por qué? Porque hace muchas hipoglucemias nocturnas confirmadas. Ahora bien, punto y aparte, son las que más lo condicionan. Si hubiera presencia con alguna de ellas de hipoglucemia, hay que bajar las dosificaciones, no suspender los tratamientos. Ahora bien, si ya el paciente hizo una hipoglucemia nocturna confirmada con triada de Whipple, que está muy mal, pues ahí sí recomendamos la ingesta de calorías, que puede ser jugos. En Estados Unidos hay tabletas de glucosa. Mucho tiempo aquí hubo tabletas de glucosa en la Federación Mexicana de Diabetes, las vendían y baratísimas. Sin embargo, pues dejaron de tener esa tienda de acceso para los pacientes y ya no se podía hacer. Aquí lo grave, les invito a la reflexión, lo grave es los adultos mayores, porque los adultos mayores, que ahora la moda es que vivan en casas de asistencia, que ahí se les da tratamiento y todo, y toman su medicamento en la noche, la asistente los acuesta, se duermen y se mueren en la madrugada, ¿no? Y esos pacientes lo que hicieron fue una hipoglucemia y nadie se dio cuenta. Entonces sí es muy importante, por eso los monitoreos de glucosa que nosotros indicamos no son como se hacían antes, ¿no? Que sería otro avance. Nada más lo haces en la mañana y ya, ¿no? Aquí el lunes se lo pones a cierta hora, el martes, el miércoles, así, una vez a las 3 de la mañana para evidenciar esto, ¿no? Y que eso no suceda. En el paciente que lo puede hacer él, pues qué padre, pero en el que no, hay que educar a la familia y se le tiene que hacer o a su asistente si está en una casa de retiro. Entonces sí son cosas, entonces tuvo una muerte digna, no, se murió de hipoglucemia y nadie se dio cuenta, ¿no? Bien, el doctor Sánchez quiere hacer una pregunta. Adelante. Hola, te felicito, es un honor escucharte, creo que aprendí mucho en este momento, pero quisiera hacerte una reflexión. Por ahí decían, el diabético por su boca muere. Si come poco, se desnutre. Si come mucho, se descompensa. Esa sería algo que la alimentación debe de ser muy importante. Pero hay otros problemas mucho en el diabético, la impotencia, problemas de insomnio, y que ahora creo que se han solucionado mucho con algunos aparatitos que hay para medir constantemente la glucosa y que nos pueden dar unas cifras de control más estricto y evitar ese tipo de problemas. Por lo tanto, es una pregunta muy abierta y Bien. Los nutriólogos clínicos, yo tengo una en casa, ya hacen ahora especialidad en diabetes y en obesidad, justo por lo que tú acabas de decir. Porque nosotros, con la mejor voluntad, les tratamos de dar orientación de alimento al paciente, pero no tenemos ese conocimiento a profundidad. Y la verdad que la ingesta de macronutrientes es muy importante, lo acabas de decir justo, para que no se desnutre el paciente y para que no haya una pérdida de masa muscular que luego se ve muy frecuentemente en ellos, ¿no? Entonces sí es muy importante el rubro de alimentación. Y ahora las otras manifestaciones, digamos, ¿no? Acabas de tocar una parte súper importante, porque el paciente llega y te dice de la impotencia y para él es un sufrimiento, porque esto es secundario a la neuropatía diabética que presenta, ¿no? Y hay una cosa bien interesante. De años recientes he estudiado el deterioro cognitivo, aquí este joven sabrá muy bien, en los pacientes diabéticos. Y entonces se ve que el paciente diabético que mantiene cifras de glucosa constantemente altas tiene más deterioro cognitivo y más en etapas tempranas, ¿no? Que lo podríamos tener en los sujetos de mayor edad. Pero aquí lo ven en sujetos de 50, 55 años, que ya se sabe que tienen ese trastorno y obviamente se maneja como receptores para insulina. Es interesante su estudio, ¿no?
El insomnio es otro aspecto importante. Sí lo padecen los pacientes, sí es muy frecuente que lleguen y te digan esa parte. Y lo final que habías comentado del monitoreo de la glucosa con el Freestyle, que es lo que se usa, es un dispositivo que además es muy sencillo de usar. Se coloca, dura 15 días y el paciente se mide como con un teléfono, que es muy chiquito el dispositivo para poder tener el registro de sus glucosas. Cuando puede el paciente costearlo, lo hacemos, que es lo más conveniente, ¿no? Y así tienes el monitoreo de la glucosa sin estarlo picando. Desafortunadamente, el dispositivo no es tan barato y dura 15 días. Entonces, si el paciente ya no tuvo después para seguirlo comprando, entonces el monitoreo no es tan preciso, pero sí es maravilla, ¿eh? El Freestyle. Y pudiera eso ser una buena solución si los precios fueran menores, ¿no? Para esos pacientes. Muy bien. Creo que ya terminamos. Creo que ya no hay más preguntas. Si no es así, muchas felicidades, doctora, por su excelente ponencia de este tema que realmente debemos de conocer, yo creo que todos los médicos en general, porque pues individualizar el tratamiento es algo súper importante. Y bueno, muchas gracias, doctora. Los invitamos la próxima semana, el día 18 de agosto. Se va a presentar el tema de la Unidad de Atención Especializada de Género del Hospital General de México. Y va a presentarlo el doctor Carlos Castañeda González y la maestra Mariana Cienfuegos Rosas de la Unidad de Atención Especializada. Les recuerdo además que está a su disposición para que ustedes puedan descargar sus constancias en nuestra página, que ya la hemos estado difundiendo, que es Sociedad Médica, todo junto, minúsculas, hgm.com. Realmente es muy sencilla y ahí pueden ustedes encontrar toda la información que se está generando en la Sociedad Médica y los cursos que se van a presentar próximamente. Les agradezco mucho su atención y que pasen un excelente día. Hasta luego.